Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Bueno, le vamos a platicar de este tema que en los últimos días pues ha llamado la atención. Se trata de Carlos Enrique Franco Ursúa, primer viceministro de Seguridad de la cartera de Gobernación, quien contrató a un exconvicto que cumplió sentencia de 144 meses de prisión en Estados Unidos por tema de narcotráfico, conspiración para enviar, no es una cifra menuda, 1.300 kilos de cocaína a Estados Unidos para gestionar actividades con la dirección del sistema penitenciario y la dirección general de la PNC. Bueno, esto ha llamado la atención. Y para analizar sobre este tema nos enlazamos con Arkel Benítez, experto en temas de seguridad, y también Francisco Jiménez, experto en temas de seguridad, parte del equipo de IEPADES. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto. Pues doctor Benítez, empezando con usted, arrancando un poco respecto a sus impresiones de lo que ya mencionaba Mario en la introducción, respecto a esta contratación, digamos, ¿qué piensa al respecto? Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias Marinés por el espacio y por esta pregunta. Pues en realidad sorprende el hecho de que un ministerio de tanta envergadura como es el Ministerio de Gobernación no haya definido con el tiempo ciertos parámetros para que los cargos que tienen que ver con asesoría tan puntual y tan específica, tan especializada, no tengan ya, digamos, un seguimiento dentro de una estructura de carrera dentro de la institución. La alta rotación de funcionarios de alto nivel, de viceministros, de ministros, dentro de una misma cartera, va generando esa inestabilidad en los cargos de alta asesoría. Y es que un viceministro y un ministro, no se diga, de gobernación, sí requieren del acompañamiento técnico porque la diversidad de temas que gravitan alrededor de la cartera de gobernación, que no solamente se circunscribe al tema puramente de seguridad pública, ¿verdad? O de cárceles, que es lo que normalmente asociamos, o sea, la impronta, digamos, cuando se habla del Ministerio de Gobernación es policía y cárceles, pero el Ministerio de Gobernación participa en una cantidad incontable de organizaciones, de comités, de consejos, del RENAP, con Alfa, con Red, una serie de entes que son ajenos al Ministerio de Gobernación, pero los cuales participa, requiere asesoría especializada. Y eso, digamos, lo primero que salta a la vista es el por qué no hemos sido capaces como Ministerio de Gobernación, como lo ha sido, por ejemplo, la Cancillería, de poder sentar las bases para una carrera especializada en los temas. Y fíjense que el artículo 6, precisamente, de la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios, en la literal I, precisamente propende a ese tipo de estructura, digamos, de carrera del funcionario, aun y cuando sea contratado bajo un renglón 029. Hay que tomar en cuenta que la ley de probidad aplica a todo tipo de persona que entra en contacto por nombramiento, designación, incluso por contrato con el Estado. Esa es la razón por la cual las instituciones, y no escapa, por lo que he dicho, por el tamaño de la institución que es el Ministerio de Gobernación, debería de tener, digamos, una carrera ya definida para los funcionarios a lo interno que permitan ir especializándose y llegar a estos puestos de alta coordinación técnica, porque al final de cuentas ese es el perfil de un asesor. Básicamente aquí el tema es escudriñar un poco lo que establece el artículo 113 de la Constitución acerca de la idoneidad de los funcionarios que llegan a formar parte precisamente de cualquier entidad, pero muy especialmente el Ministerio de Gobernación, que requiere gente idónea, gente capaz, porque va a entrar en contacto precisamente con estructuras que están del lado del bien y no con estructuras que están del lado del mal. Si no, no tendría sentido tener un Ministerio de Gobernación que se ocupa de la seguridad pública, de la paz social, del orden de la sociedad. Entonces sí es preocupante, digamos, ver este tipo de situaciones que me dejan entrever a mí, de alguna manera, y los que hemos seguido un poco el Ministerio de Gobernación a lo largo de los últimos años, sí vemos que es muy posible que este ministro no haya podido tener la oportunidad de estar nombrando directamente a sus equipos. Esa es la percepción que se tiene, digamos, en el ámbito del análisis político, el tema de seguridad y de justicia, y eso puede generarle una camisa de fuerza al propio ministro
de Gobernación. Lo tuvo también el ministro Oliverio en los pocos meses que estuvo, que le costó hacer nombramientos. Todavía estaba el centro de gobierno ahí, digamos, generando este tipo de situaciones de incomodidades. Así que es un tema que habrá que discutirlo también a la luz del artículo 113 de la Constitución. Ahora bien, doctor Jiménez, digamos, si uno analiza este tema, esta persona cumplió una sentencia de 144 meses de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, conspiración para enviar 1.300 kilos de cocaína. O sea, no es una cantidad pequeña, o sea, son 1.300 kilos de cocaína. ¿Usted cómo califica esto? ¿Es novatada del viceministro de Seguridad? ¿Es, digamos, un acto de buena fe por, bueno, pues ya cumplió una condena, démosle otra oportunidad? ¿O cómo calificamos esto? Bien, yo no podría establecer las intenciones de quien lo nombró, que en este caso es el viceministro Frank. O sea, no puedo decir si es una novatada, si es un desconocimiento o hay mala intención, porque no es realmente las intenciones lo que debe de permitirnos hacer el análisis, sino que lo que implica, más allá de las intenciones, el que esté una persona con este perfil. Hago una aclaración que creo que es importante, y es decir de que una persona que ha cumplido y con la pena correspondiente en cualquier país, decir es una persona que no se le puede, digamos, tachar por el mismo hecho de haber cumplido una pena. El problema no está ahí, no es la condición de persona y una persona que ha, haya cumplido lo que la justicia le ha determinado para los errores que cometió. El problema es lo que implica ese error, en este caso, como señaló el tema de la conspiración, y lo que puede implicar sus contactos en el pasado, en el presente y en el futuro. En este sentido, se manda un mensaje efectivamente muy negativo de que la institucionalidad, puede ser permeada por probables contactos, de lo que el doctor Benítez señalaba anteriormente, haciendo ese símil entre las estructuras del bien y del mal, aunque lamentablemente en nuestro país las estructuras del bien y el mal no son tan claras, sino que por eso es que en el pasado hablamos de la SIACS, y por eso es que hablamos de estructuras dentro de las instituciones, y por eso hablamos de cooptación del Estado. ¿Por qué razón? Porque esa claridad entre las estructuras del bien y el mal no están tan claras que digamos en la práctica de la institucionalidad. Entonces, una persona con este perfil, en una posición de esa naturaleza, efectivamente nos dice, bueno, hasta qué punto esa relación entre una estructura y del mal y del bien no están sobrepuestas una sobre la otra. Genera mucha, y aquí no estoy juzgando yo a la persona, si yo desconozco el actuar actual de esa persona, pero me da suspicacia, y a cualquier ciudadano le da suspicacia a este tema. Yo creo que aquí lo más importante es, aparte de evaluar esta situación y estas personas con nombre y apellido, vayamos un poco más adelante, y es el tema de los criterios que hay para poder nombrar a este tipo de personas. Añado un poco más a lo que se explicaba anteriormente por parte del doctor Benítez sobre lo que significa las asesorías. En el caso del Viceministerio de Seguridad, que es un viceministerio muy operativo, es decir, en el sentido de que es el que tiene la responsabilidad de establecer los criterios, los parámetros y las prácticas de operaciones concretas en materia de seguridad entre las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de las direcciones generales que son, organismos internos del Ministerio de Gobernación que ven temas específicos de seguridad, tienen su propia autonomía relativa versus la otra. Me refiero, Policía Nacional Civil tiene sus funciones versus el sistema penitenciario versus la DIGICI. Ahora, deben de haber mecanismos de coordinación en determinadas acciones operativas que permitan que ambas instituciones, con esa autonomía relativa de una sobre la otra, puedan hacer operaciones que tengan una eficacia y una eficiencia. Para eso es el papel de los asesores, entre otras cosas. Es precisamente lograr esa operatividad y esa coordinación entre las acciones, o incluso con acciones con otras instituciones fuera del ministerio, como podría ser el Ministerio Público o el organismo judicial, incluso en el caso del sistema penitenciario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la persona que va a asesorar, en el sentido que va a coordinar
a nombre de un alto funcionario como el ministro o el viceministro, debe ser una persona que no solo tenga calidades técnicas, que no solo tenga experiencia, no solo sea idóneo en términos de la posición que tiene, sino que también tenga un nivel de credibilidad que le permita efectivamente generar esas operaciones. Una persona con este perfil, repito, más allá de su situación actual, no puedo juzgar su situación actual, genera esas suspicacias en una operatividad de esta naturaleza. Si en muchas, digamos, instituciones, e incluso en el mundo privado, tener antecedentes penales, tener antecedentes policíacos, es suficiente para que no le den el empleo a uno, un empleo que podría ser distribuidor de mercadería, por ejemplo, o atender a personas en una oficina determinada, no digamos de alguien que va a tener la responsabilidad de hacer elementos operativos. Creo que aquí lo importante es el que pudiéramos aplicar lo que no solo está en lo que decía el doctor Benítez, sino que lo que está explícito en la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, y es la carrera del servidor público en materia de seguridad. Es decir, efectivamente, claro, el asesor no es necesariamente un elemento de carrera, porque los asesores pueden ser de muchos orígenes y de mucha trayectoria diferentes, sino que son elementos que pueden ser útiles en ese momento. El otro tema que se ha relevado con respecto, se ha mostrado más bien dicho con respecto a este tema, y que un medio mostró junto con la persona que tiene estos antecedentes, es la presencia considerable de personas que fueron o que son militares en retiro. Yo quisiera también un poco poner esto en la mesa, no solo tanto por la idoneidad, sino también por la capacidad técnica, en el sentido de que yo creo de que los militares, no ex militares, perdón, no, que los militares en retiro, esa es la expresión correcta, son personas que pueden aportar elementos a la seguridad, pero no son exclusivamente los únicos que pueden aportar elementos a la seguridad. ¿Por qué no combinar un equipo de asesores que va a dar, digamos, un aporte a la operatividad también a exfuncionarios que han tenido experiencia en el pasado en diferentes niveles de la institucionalidad, o también, por ejemplo, policías en retiro? ¿Por qué tienen que ser solo militares en retiro? No quiero decir que no puedan aportar, por supuesto, pero sería interesante que pudiera haber lo que llamamos la multidisciplinaridad en el contexto de los asesores, tener exfiscales, tener expolicías, tener obviamente militares en retiro. Es decir, eso abordaría, digamos, una riqueza al trabajo operativo de la seguridad. Entonces, son dos aristas que considero que son importantes y que yo creo que sí debemos de plantearnos esto de la carrera del funcionario en seguridad, que además mandata la ley y que nadie le está poniendo atención. O sea, hay un esfuerzo a través del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en el Consejo Nacional de Seguridad, donde están formando cuadros civiles en materia de seguridad, ya cuadros de personas que son funcionarios, pero esto no pareciera ser lo suficiente para poder cubrir estos aspectos. Si estamos como Estado y como ciudadanos, estamos pagando impuestos para que un instituto forme cuadros, ¿por qué no acudir a estos cuadros que están siendo formados por el propio Estado? O por los cuadros que están siendo formados por instituciones también universitarias, más allá de lo que uno puede estar o no de acuerdo con una maestría o un doctorado, porque uno puede ser crítico, obviamente. El hecho es que si se gradúan en esas áreas de especialización, hay suficiente material humano para poder recurrir a ello. Es decir, compleja la situación, pero yo creo que yo lo plantearía desde esa perspectiva. Ahora, doctor Benítez, digamos, ya el doctor Jiménez hacía una observación de esa falta, digamos, de interés en, digamos, promover esta carrera dentro del ministerio. Digamos, ¿cómo sucede esto? Digamos, no existen los filtros adecuados en el gobierno para la contratación de la gente, en especial en el Ministerio de Gobernación. Digamos, ¿por qué no existe esta carrera? ¿Por qué no ha existido, como usted ya bien mencionaba, como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo? ¿Es una falta de voluntad política? Digamos, ¿a qué se puede estar atribuyendo? En principio, nosotros tenemos una obsoleta ley del servicio civil, ¿verdad? Para empezar, que es, digamos, el telón de fondo de este tipo de discusiones que siempre saltan a la luz en cuanto a la carrera, a la relación funcional, ¿verdad? La carrera entre el funcionario respecto del Estado. Ahí está la primera falencia, y por eso es que cada institución ha ido tejiendo sus propios estatutos específicos, ¿verdad? Su ley de la carrera diplomática por acá, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad que ponía sobre la mesa también el doctor Jiménez. Ahí empiezan las falencias. Hay evaluaciones del desempeño que están mandatadas, que deben hacerse a todo tipo de funcionarios,
y son vistas como meros requisitos y no como elementos para la toma de decisiones en la contratación o no recontratación de funcionarios. En materia de seguridad, Marinés, ocurre algo, y hago el símil con la Cancillería, porque en materia de seguridad hay información sensible y la confianza, le hemos dicho en otras oportunidades, no se decreta, sino que se construye, y se construye con el tiempo. Muchos de los temas de seguridad en la relación fiscalía, policía, ministerio, ministerio de gobernación y NACIF tribunales, se basa precisamente en la confianza. Y esa misma confianza opera, por ejemplo, en la Cancillería, haciendo otra vez el símil con ellos, porque en cuanto al Ministerio de Gobernación, se ocupa de la política interior y compromete al Estado dentro de las relaciones internas para la seguridad interior. La política exterior que lleva adelante la Cancillería compromete al Estado frente a sus homólogos estados a nivel internacional. Por eso es que es tan importante, digamos, la memoria histórica de las instituciones, específicamente en Cancillería, que es la memoria histórica de la acción exterior, y Gobernación, que es la memoria histórica de la seguridad interior. Esa es la razón por la cual es tan indispensable contar con un estatuto específico que permita que esa memoria, digamos, y que ese sea un hilo conductor, digamos. Y como bien lo mencionaba el doctor Jiménez, en muchas ocasiones esas mesas técnicas, en realidad el funcionario que acude a hacer la carpintería técnica para operativos, operaciones y demás, es el asesor de alto nivel que tiene el ministro. Entonces, imagínense ustedes una fuga de información o una situación que ponga en riesgo un operativo. Estamos hablando de poner en riesgo operativos grandes, incluso la integridad de personas, ¿verdad? De civiles y obviamente investigadores y todo lo que eso implica, fiscales y demás. Esa es la razón por la cual, digamos, la confianza es un elemento fundamental para poder, digamos, generar esas sinergias adecuadas dentro de un sistema que todavía está tratando de ser perfectible a nivel de la justicia y que requiere precisamente, como bien lo decía el doctor Jiménez, que hayan funcionarios que tengan, digamos, ese nivel de preparación, de carrera. ¿Por qué no hablar, como él bien lo decía, de expolicías? Hay gente que ha salido por la puerta de enfrente de la Policía Nacional Civil, exfiscales, por ejemplo. Y aquí hay una dicotomía, ¿verdad? Por ejemplo, el viceministro antinarcóticos del Ministerio de Gobernación actualmente es un juez de carrera. Fernando Rodas es una persona que viene del sector justicia, es un juez de carrera, y es el viceministro de Asuntos Antinarcóticos. Entonces, ¿por qué hay parámetros diferentes para la contratación entre uno o el nombramiento entre uno y otro funcionario? Esas son las disfuncionalidades que todavía tiene el sistema. Hay que trabajar mucho en ello. Las instituciones deben ser abiertas también a que los tanques de pensamiento puedan generar consejo, puedan generar observaciones para este tipo de procesos, porque hasta el día de hoy yo considero, y no me dejará mentir el doctor Jiménez, ya hay toda un bagaje importante de experiencias acumuladas de funcionarios que han pasado por el Ministerio de Gobernación, que han estado en Fiscalía, que han estado en la Judicatura y que pueden aportar ya ideas muy puntuales para ir construyendo, digamos, esa confianza dentro de un sistema que todavía no es perfecto. Y ello va a requerir de un tiempo para que pues, pueda generarse, digamos, este tipo de insumos y que sobre todo la madurez política de las instituciones, de los jefes de las instituciones. Repito, uno de los principales problemas, así como podemos hablar de la ley de servicio civil, también podemos hablar a nivel político el daño que se le hace a instituciones como el Ministerio de Gobernación de estar cambiando a cada rato ministro y viceministros. Han sido pocos los gobiernos de la era democrática que han logrado consolidar prácticamente el mismo equipo casi hasta el final dentro del Ministerio de Gobernación, y eso de verdad hace la diferencia en el mantenimiento en el mediano y largo plazo de ciertas políticas públicas y sobre todo de poder tejer de manera adecuada la confianza que se necesita para generar operaciones, para compartir información y obviamente también para ir avanzando en la consolidación de las instituciones democráticas que gravitan alrededor también de la seguridad. Por ejemplo, el Instituto de la Defensa Pública es una institución creada en el marco de los acuerdos de paz. El INASIF es una institución nueva en donde convergen también el Ministerio de Gobernación representando, digamos, ante el Consejo Directivo. Entonces, son una serie de instituciones que requieren, repito, de gente especializada que aporte, además de conocimiento técnico, que no dudamos que este señor lo pueda tener, especialmente en el tema militar, se requiere confianza. Y eso es muy importante dentro del esquema de la seguridad. Para finalizar ya, doctor Jiménez, ¿considera usted entonces que
la persona en mención debería de ser separada de su cargo? Inmediatamente. Es decir, porque el tema que se acaba de mencionar anteriormente por parte del doctor Benítez de confianza es fundamental, y la confianza no solo es hacia el interno de la institucionalidad, sino que al externo. Siempre hemos insistido de que la seguridad no solo es objetiva, sino que es subjetiva en función de la percepción. Es decir, más allá, vuelvo a insistir, de la condición actual de esta persona, el hecho de que haya sido, tenga la trayectoria que tuvo en su condena, genera la suspicacia de que él puede seguir manteniendo una relación con las estructuras en las cuales él estuvo en contacto. Y eso es altamente riesgoso para una función de esta naturaleza. Es decir, es un tema de percepción, pero es un tema también político, porque un ministro, un viceministro, asigna, digamos, de manera directa, porque no hay procesos de selección, ni mucho menos, porque así tiene que ser, asume políticamente la responsabilidad de contratar a una persona que va a ser su voz, su operación concreta en las situaciones que lo ameritan. Por lo tanto, si se quiere, digamos, un poco saldar esta situación de una mala percepción, no solo a la persona, sino que a quien la nombró, en este caso al viceministro, yo creo que sí es una cuestión que urge hacerla. Y ahí también, yo diría incluso que también hay necesidad de alguna aclaración de carácter político de cómo es posible que hayan logrado una persona con esta trayectoria, haya logrado llegar a los más altos niveles del tema de seguridad, donde él ha tenido acceso definitivamente a información privilegiada, muy probablemente. Doctor Benítez, también para finalizar, haría la misma pregunta que Mario. ¿Comparte usted la opinión que dio el doctor Jiménez? ¿Habría que destituirlo del cargo? Sí, lamentablemente la percepción ya está instalada, digamos, acerca de la decisión que puede haber sido errática, digamos, en el nombramiento, sobre todo de tan alto nivel. Hay que tomar en cuenta también que no ha madurado, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia Civil, la DIGICI. Si esta persona realmente viene ya totalmente clara de que es una persona que logró de alguna manera reinsertarse a la sociedad y demás, y que pudiera en un momento determinado tener conocimientos que permitan abonar a temas de otro tipo de perfil. Por ejemplo, recuérdense que dentro del sistema de inteligencia hay inteligencia, hay contrainteligencia, pero son otros parámetros diferentes, ¿verdad? Otro tipo digamos, de encaje donde perfiles como estos pudieran, con una serie de controles, de alguna manera aportar de una u otra forma, pero a alto nivel, como se le ha puesto ya sobre la mesa acá el tema, asesorar a un viceministro, especialmente en este momento en que el país requiere de acciones contundentes, ¿verdad?, claras hacia la población sobre el tema del combate antinarcóticos. Yo creo que sí fue una decisión que no fue muy buena, ¿verdad?, bastante desafortunada. Y más que al separarlo del cargo, aquí lo que habría que pensar también es cuál va a ser la acción reparadora para que este tipo de situaciones puedan irse generando, digamos, puedan evitarse en el futuro, pero evitarse desde una lógica de seguir capacitando a los cuadros internos del Ministerio de Gobernación, de la policía, para que esta gente que sale de una u otra forma de los gobiernos anteriores puedan seguir aportando, digamos, o dentro de la misma institución poder generar esa carrera a la que hacía referencia el doctor Jiménez. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hablando sobre este tema acá en las 8:45. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, Marina, yo me quedo con las dos intervenciones en cuanto a la referencia de la confianza. Y eso es vital para temas de seguridad, sobre todo en una cartera pues tan neurálgica para el país como en gobernación, ¿no? Así es. Y la información que se comparte dentro de esa cartera, ¿no? Que tienes que tener, como tú bien dices, a personas pues de confianza cerca en un ministerio tan trascendental en el país. Así es. Bueno, gracias por su sintonía. Adiós, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa. Feliz noche.